En la quietud de la noche, los bombarderos aliados surcaban confiados los cielos, hasta que de repente unidades comenzaban a caer, víctimas de un enemigo invisible. El responsable de estos ataques era el Messerschmitt Bf-110, un avión que, tras ser considerado obsoleto, resurgió como uno de los cazas nocturnos más temidos de la Luftwaffe. Entre 1943 y 1944, este tiburón nocturno sembró el terror en las filas aliadas, aprovechando la oscuridad para atacar con precisión letal. Hoy exploraremos cómo el Bf-110 transitó de ser un escolta relegado a convertirse en una amenaza nocturna formidable. En 1943 los cielos de Europa estaban en llamas. La Segunda Guerra Mundial había alcanzado un punto álgido y el Tercer Reich comenzaba a sentir la presión de los bombardeos aliados. Cada noche las fuerzas aéreas británicas, con sus formaciones de bombarderos Lancaster y Halifax, cruzaban el Canal de la Mancha y arrojaban su carga letal sobre ciudades alemanas. La Luftwaffe, una vez dominante, se encontraba en una encrucijada. Sus cazas diurnos eran poco eficaces en la oscuridad y los sistemas de radar aún estaban en desarrollo. El espacio aéreo alemán ya no era seguro. En este panorama de vulnerabilidad surgió una necesidad desesperada: defender las ciudades y las infraestructuras estratégicas del Reich en los ataques nocturnos. Se requeriría un avión capaz de interceptar a los bombarderos aliados en condiciones de poca visibilidad, algo rápido, resistente y letal. Aquí es donde el Messerschmitt Bf-110 encontró una segunda oportunidad para brillar. Originalmente diseñado como un caza pesado de largo alcance, el Bf-110 había sufrido pérdidas significativas en la Batalla de Inglaterra, donde su falta de maniobrabilidad lo convirtió en un blanco fácil para los ágiles Spitfire británicos. Sin embargo, en el papel de caza nocturno, el Bf-110 encontró su verdadera vocación. Equipado con sofisticados sistemas de radar como el Liechtenstein SN-2 y armado con cañones potentes, el avión se convirtió en el guardián de la noche alemana. Pilotado por tripulaciones expertas, el Bf-110 fue crucial en la defensa del Reich, interceptando y derribando numerosos bombarderos aliados en un cielo cada vez más disputado. En la década de 1930, la Luftwaffe buscaba un caza bimotor de largo alcance para escoltar a sus bombarderos en misiones extendidas. La tecnología de motores de la época aún no proporcionaba la potencia necesaria para tales aeronaves, lo que representaba un desafío significativo. En respuesta a esta necesidad, los ingenieros Walter Rethel y Willy Messerschmitt presentaron en 1935 el diseño del Bf-110. Se enfocaron en utilizar materiales fáciles de producir y en lograr un diseño efectivo. Sin embargo, enfrentaron limitaciones debido a los motores disponibles en ese momento. El primer prototipo del Bf-110 voló el 12 de mayo de 1936, equipado con motores Daimler-Benz DB600A de 1000 caballos de fuerza. Estos motores demostraron ser poco fiables, lo que llevó a la construcción de un lote de preproducción con motores Junkers Juno 210DA de 670 caballos de fuerza menos potentes y que afectaron negativamente las prestaciones del avión. A finales de 1938, con la disponibilidad de los motores Daimler-Benz DB601A de 1050 caballos de fuerza, el Bf-110 alcanzó su verdadero potencial. Estas mejoras permitieron al avión cumplir con las expectativas iniciales y desempeñar un papel destacado en las operaciones de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial. En septiembre de 1939, mientras las tropas alemanas avanzaban sobre Polonia, los cielos europeos se convirtieron en escenario de intensos combates. El Messerschmitt Bf-110, un caza pesado bimotor, tuvo su bautismo de fuego en esta campaña. Diseñado para escoltar bombarderos y atacar objetivos estratégicos, el Bf-110 demostró su valía en estas primeras misiones. El 1 de septiembre de 1939, 20 Bf-110C se enfrentaron a 28 cazas polacos. A pesar de la supermaniobrabilidad de los aviones polacos, los Bf-110, equipados con motores DB601B1 de 1100 caballos de fuerza, derribaron 6 aviones enemigos sin sufrir bajas propias. Sin embargo, no todo fue favorable para el Bf-110. Su falta de agilidad en comparación con los cazas monomotores más ligeros se hizo evidente.
Aunque su potencia de fuego y velocidad eran superiores, la menor maniobrabilidad representaba una desventaja en combates cerrados. Esta debilidad fue explotada por la RAF cuando los Bf-110 volaron como escolta cercana de los bombarderos alemanes durante la Batalla de Inglaterra. A pesar de estos desafíos, la producción del Bf-110 se incrementó significativamente. Las versiones iniciales enfrentaron problemas en combate debido a su maniobrabilidad limitada, pero con el tiempo se lograron desarrollar variantes mejoradas que ampliaron su rol más de allá de la escolta de bombarderos, destacándose como cazas nocturnos y aviones de ataque a tierra. Estas adaptaciones permitieron al Bf-110 mantener su relevancia en diversas operaciones a lo largo de la guerra. En el verano de 1940, la Luftwaffe alemana impulsó la Batalla de Inglaterra, una campaña aérea destinada a debilitar a la Royal Air Force y preparar el camino para una posible invasión terrestre. El Messerschmitt Bf-110 fue asignado como escolta de los bombarderos alemanes durante estas operaciones. Sin embargo, este avión, que había demostrado su eficacia en campañas anteriores, enfrentó serias dificultades al enfrentarse a los ágiles cazas británicos como el Spitfire y el Hurricane. El Bf-110, que estaba diseñado para misiones de largo alcance y equipado con armamento pesado, no tenía la maniobrabilidad necesaria para competir con los cazas monomotores británicos. Esta desventaja se hizo evidente desde los primeros enfrentamientos. Por ejemplo, el 15 de agosto de 1940, la Luftwaffe perdió 27 Bf-110 en un solo día, quedando más que claras las vulnerabilidades de este modelo en combates aéreos cerrados. A medida que la batalla avanzaba, las pérdidas del Bf-110 se acumularon. Unidades como ZG-1 sufrieron tantas bajas que dejaron de ser operativas como fuerzas de combate efectivas. Esta situación llevó a la Luftwaffe a reconsiderar el papel del Bf-110 en el conflicto. Reconociendo sus limitaciones como escolta de bombarderos, el alto mando alemán decidió reconfigurar su uso, asignándolo a misiones de ataque a tierra y reconocimiento, donde su alcance y capacidad de carga resultaron más adecuados. Fue así como, a pesar de su desempeño limitado en la Batalla de Inglaterra, el Bf-110 encontró nuevos roles en otros teatros de operaciones. En 1942, mientras los cielos de Europa se oscurecían bajo la amenaza de los bombarderos aliados, fue entonces cuando el Messerschmitt Bf-110 encontró una nueva oportunidad para demostrar su valía. Dadas sus limitaciones en combates diurnos, la Luftwaffe le asignó al Bf-110 misiones nocturnas, enfrentando las incursiones aliadas bajo el manto de la noche. La incorporación del radar Liechtenstein marcó un punto de inflexión en la eficacia del Bf-110 como caza nocturno. Equipado con el Fokker 202 y posteriormente con el Fokker 220, este sistema permitía detectar aeronaves enemigas en la oscuridad, aumentando significativamente las capacidades de intercepción. Para manejar este equipo adicional se añadió un tercer tripulante, el operador de radar, al equipo estándar del avión. Otra innovación clave fue la implementación del sistema de armamento conocido como Schreckgummmusik. Este consistía en la instalación de cañones automáticos de 20 mm MGFF en una posición oblicua, apuntando hacia arriba en un ángulo de 70 grados. Esta disposición permitía a los pilotos atacar a los bombarderos aliados desde abajo, una táctica que aprovechaba las zonas menos defendidas de las aeronaves enemigas y reducía el riesgo de ser detectados. Estas adaptaciones transformaron al Bf-110 en un formidable caza nocturno. Pilotos expertos como Heinz Wolfgang Schaufer, conocido como el fantasma de Saint-Trump, acumularon numerosas victorias a bordo de este avión, consolidando su reputación en la defensa aérea del Reich. A pesar de sus éxitos en misiones nocturnas, el Bf-110 enfrentó desafíos constantes, incluyendo mejoras en las tácticas y tecnologías aliadas. Sin embargo, su capacidad de adaptación y las innovaciones implementadas le permitieron mantener un papel crucial en la defensa aérea alemana hasta las etapas finales del conflicto. Entre 1943 y 1944, el Messerschmitt Bf-110 se consolidó como una de las mayores amenazas para los bombarderos aliados en las misiones nocturnas. Equipado con avanzados sistemas de radar y armamento innovador, este caza nocturno de la Luftwaffe transformó la dinámica de la guerra aérea en las oscuras noches europeas.
La integración del radar Liechtenstein del sistema de armamento Schargum-Musik permitieron atacar a los bombarderos desde puntos ciegos, incrementando la letalidad del Bf-110. Pilotos como Heinz Wolfgang Schaufer se destacaron durante este periodo. Schaufer, conocido como el fantasma de Saint-Tron, acumuló 121 victorias confirmadas, convirtiéndose en el as de caza nocturna más exitoso de la historia. Su destreza y la eficacia del Bf-110 sembraron el terror entre las tripulaciones aliadas. La presencia del Bf-110 en los cielos nocturnos tuvo un impacto psicológico significativo en las fuerzas aliadas. Las tripulaciones de los bombarderos temían estos cazas, conscientes de la amenaza que representaban. La eficacia del Bf-110 como caza nocturno llevó a los aliados a desarrollar contramedidas y tácticas para mitigar su impacto, pero no pudieron eliminar completamente la amenaza que representaba. A medida que la Segunda Guerra Mundial avanzaba hacia su desenlace, el Messerschmitt Bf-110, que en su momento había sido una formidable arma en la defensa nocturna del Reich, comenzó a evidenciar su obsolencia frente a cazas más avanzados. La aparición de aeronaves aliadas más modernas y la mejora en las tácticas de combate aéreo redujeron la eficacia del Bf-110 en los enfrentamientos. Durante las últimas etapas del conflicto, el Bf-110 continuó operando en misiones de caza nocturna y ataque a tierra, pero su presencia en los cielos fue disminuyendo progresivamente. La Luftwaffe, consciente de las limitaciones del Bf-110, comenzó a sustituirlo por aviones más modernos y capaces, como el Focke-Wulf FW-190 y el Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción operativo del mundo. A pesar de su declive, el Bf-110 siguió siendo una amenaza para los bombarderos aliados hasta los últimos días de la guerra. Las tripulaciones aliadas eran conscientes de la letalidad de estos cazas nocturnos y tomaban precauciones adicionales durante sus misiones. Sin embargo, la superioridad aérea aliada y el desgaste sufrido por la Luftwaffe llevaron a la evidente disminución en la efectividad de los Bf-110. En 1945, con la capitulación de Alemania, el Bf-110 fue oficialmente retirado del servicio. Aunque su rendimiento había decaído en los últimos años del conflicto, el legado del Bf-110 como caza nocturno y su impacto en la guerra aérea perduraron, siendo recordado como símbolo de la capacidad de adaptación y resistencia de la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial. Y fue así como el Messerschmitt Bf-110, una vez concebido como un caza pesado bimotor, que no cumplió con las expectativas del propósito con el que fue creado, terminó siendo una verdadera alma letal en el escenario correcto. Si te gustó el video de hoy, no olvides dejar tu like, comentar y compartir. Y si quieres seguir viendo videos como este, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nosotros nos veremos en el video que viene.